Hola a todos mis queridos amantes del salseo y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos, porque te prometo que hoy, y siempre, te traemos la información que está haciendo temblar los cimientos de la farándula. Prepárense porque lo que tenemos para ustedes hoy es una auténtica bomba que ha estallado en el corazón de Turquía y se ha propagado como la pólvora por todo el mundo, causando un revuelo sin precedentes. Vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada imagen que ha surgido de un evento que nadie esperaba, el escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pelea en público que lo ha puesto todo patas arriba. Ustedes saben que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento. No solo son talentosos actores, sino que por un tiempo fueron la pareja soñada, el dúo dinámico que nos hizo creer en el amor a través de la pantalla. Su química en Love is in the air, o Sen Kalkam como la conocen en su idioma original, fue tan palpable, tan magnética, que traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que millones de fans alrededor del globo celebraron con fervor. Sus redes sociales eran un espejo de su amor, con fotos, vídeos y momentos cómplices que alimentaban la fantasía de una relación perfecta. Eran la encarnación del cuento de hadas moderno, la pareja por excelencia, y cada una de sus apariciones públicas generaba un sinfín de suspiros y titulares. Su ruptura, como era de esperarse, fue un golpe para muchos, un adiós que nadie quería escuchar. Aunque nunca hubo una confirmación oficial contundente de las razones detrás de su separación, los rumores y las especulaciones estuvieron a la orden del día, y el corazón de sus seguidores quedó dividido entre la tristeza y una pequeña llama de esperanza por una posible reconciliación. ¿Volverían? ¿Era este el fin de la era Anker? Esas preguntas han estado flotando en el aire desde entonces, y con cada nuevo proyecto, cada nueva aparición pública de uno u otro, los fans han estado con el ojo avizor, buscando cualquier señal. Y es precisamente por esta historia, por esta conexión tan profunda que tuvieron, que lo sucedido hace apenas unos días ha conmocionado tanto al mundo. La noticia es impactante, mis amigos, y ha provocado un tsunami de comentarios y reacciones en todas las plataformas. Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido protagonistas de una acalorada pelea en público. Sí, han escuchado bien. No fue un malentendido, no fue un cruce de palabras discreto. Fue una confrontación visible capturada por algunos afortunados presentes en el lugar, y que ahora está dando la vuelta al mundo. El escenario de este drama fue un evento de alto perfil en Estambul, una gala benéfica a la que asistieron numerosas personalidades del espectáculo, la moda y los negocios. Imaginemos la escena: alfombra roja, flashes por doquier, risas, brindis, la creme de la sociedad turca. Hande llegó radiante como siempre, deslumbrando con un vestido espectacular que acaparó todas las miradas. Kerem, por su parte, también hizo su entrada, con su característica elegancia y carisma, saludando a la prensa y a los invitados. Al principio, todo parecía transcurrir con normalidad. Ambos se mantuvieron a cierta distancia, como es habitual en exparejas que buscan mantener la cordialidad en eventos públicos. Intercambiaron saludos educados con conocidos comunes, sonrisas forzadas para las cámaras, y todo el mundo pensó que sería una noche tranquila en lo que a ellos respectaba. Pero, como dicen, la calma antes de la tormenta. Se dice que la situación comenzó a tensarse en un rincón más discreto del salón, cerca de una terraza con vistas al Bósforo, donde el ambiente era un poco más íntimo. Fuentes cercanas que prefirieron mantenerse anónimas, pero que estuvieron presentes, relatan que Hande y Kerem se encontraron casualmente, o no tan casualmente, y comenzaron a hablar. Al principio sus voces eran bajas, casi inaudibles entre el murmullo de la gente y la música ambiental. Pero la tensión era palpable. Los gestos de Hande se volvieron más enérgicos, sus manos se movían con rapidez, y se la veía visiblemente alterada. Kerem, por su parte, intentaba mantener la calma, con los brazos cruzados al principio, luego gesticulando también, con una expresión de frustración en su rostro. La conversación, que de cordial pasó a tensa, escaló rápidamente a una discusión abierta. Las voces se hicieron más fuertes, atrayendo la atención de algunas personas cercanas que, discretamente, intentaron no mirar, pero no pudieron evitar escuchar fragmentos de la conversación. ¿Y qué se decían? Los rumores son muchos, pero los fragmentos que han circulado apuntan a temas del pasado, a reproches sobre acciones o palabras dichas después de su ruptura.
Algunos testigos aseguran haber escuchado a Ande decir algo como «No puedes seguir hablando de mí en entrevistas como si nada hubiera pasado», mientras que Kerem respondía, con voz más alta de lo que hubiera querido, «Tú sabes perfectamente lo que pasó. ¿Y lo que no hiciste?». Se habla de resentimientos acumulados, de heridas que no han cicatrizado, de la presión mediática que han enfrentado individualmente y de cómo cada uno ha manejado su vida post-ruptura. Incluso se llegó a mencionar algo sobre un supuesto nuevo interés romántico de uno de ellos, que habría sido el detonante final de la explosión. La situación fue tan incómoda que varios colegas y amigos intentaron intervenir, acercándose para ofrecer un café, o simplemente para interrumpir la discusión, pero la intensidad del momento era tal que resultaba casi imposible detenerlos. Hubo un momento en que Ande, con lágrimas en los ojos y visiblemente frustrada, intentó alejarse, pero Kerem la tomó suavemente del brazo, intentando continuar la conversación. Sin embargo, ella se soltó bruscamente y con un gesto de exasperación, salió de la sala, dejando a un Kerem visiblemente afectado y con la mirada perdida. La escena, aunque duró pocos minutos, fue suficiente para que los flashes de algunos teléfonos discretos se activaran, capturando imágenes borrosas pero innegables del altercado. La reacción no se hizo esperar. Apenas unas horas después del evento, las redes sociales explotaron. ¡Ande Kerem, ¡Pelea pública y ¡Qué pasó Anker! Se convirtieron en tendencias mundiales. Los vídeos y las fotos, aunque de baja calidad, confirmaban lo sucedido. Los fans, que siempre han mantenido viva la llama de la esperanza por una reconciliación, ahora se enfrentaban a una realidad mucho más dura. Algunos se mostraron decepcionados, otros comprensivos con el estrés que deben manejar los artistas, y muchos más simplemente sedientos de saber la verdad. Los portales de noticias turcos y luego los internacionales se hicieron eco de la primicia. Expertos en lenguaje corporal analizaron cada gesto, cada mirada, cada intento de uno por acercarse y del otro por alejarse. Las teorías se multiplicaron. ¿Fue una discusión por celos? ¿Por un proyecto profesional que involucraba a ambos y que salió mal? ¿O simplemente la acumulación de la presión y la imposibilidad de mantener las apariencias por más tiempo? Lo cierto es que este incidente nos recuerda, una vez más, que las vidas de las celebridades, por muy glamurosas que parezcan, están bajo un escrutinio constante. Ande y Kerem, con su historia de amor pública, se convirtieron en un símbolo, y esa misma visibilidad, que les trajo tanta fama y cariño, también les ha puesto bajo una lupa implacable. Es comprensible que existan resentimientos, que las emociones afloren, especialmente cuando hay un pasado tan intenso de por medio. La pregunta ahora es, ¿cómo afectará esto a sus carreras? ¿Podrán seguir trabajando juntos, o incluso coincidir en eventos, sin que la tensión sea insostenible? Sus equipos de relaciones públicas han guardado un silencio hermético hasta el momento, lo cual solo alimenta más la especulación. No ha habido declaraciones oficiales ni negaciones rotundas, lo que para muchos es una confirmación tácita de que, efectivamente, algo importante y doloroso ocurrió. En definitiva, lo que presenciamos en esa gala fue un capítulo más, y quizás el más dramático hasta ahora, de la saga Anker. Un recordatorio de que detrás de los focos y las sonrisas perfectas, hay personas con emociones reales, con historias complejas y, a veces, con heridas que tardan mucho en cerrar. Y por supuesto, la inevitable pregunta, ¿es posible que a pesar de esta explosión pública, aún haya un hilo de conexión, una chispa que en el fondo, sigue encendida? ¿O por el contrario, será este el punto final, la demostración de que lo que hubo entre ellos está irremediablemente roto? Mis queridos amigos, ha sido un viaje intenso a través de este escándalo que tiene a todos hablando. Hemos desgranado los detalles que han surgido, hemos analizado las reacciones y hemos intentado entender qué pudo llevar a Hande Erçel y Kerem Bürsin a esta dolorosa confrontación en público. Sin duda, este es uno de esos momentos en la farándula que marca un antes y un después para sus protagonistas y para los millones de fans que los siguen. Quiero agradecerles de corazón por haber sintonizado y por acompañarnos en este análisis. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más detrás de esta pelea? ¿Piensan que esto es el fin definitivo para las esperanzas de reconciliación, o que es solo un bache más en su complicada relación? Déjenme todos sus comentarios abajo. Su opinión es súper importante para nosotros y siempre nos encanta leerlos. Y antes de irse, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado la información, compártanlo con todos sus amigos para que nadie se quede sin enterarse de este bombazo.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el siguiente vídeo con más chismes y análisis exclusivos. Hasta la próxima.